Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y a través de las lecturas de la liturgia recibimos una invitación, la invitación a vivir nuestra Cuaresma con fe. En la primera lectura, el capítulo 22 del libro del Génesis nos presenta una muestra más de la fe de Abraham, y de ahí podemos comprender por qué se le considera a Abraham como nuestro padre en la fe. Lo que leemos en este capítulo 22 nos puede parecer sin sentido, sin lógica, y hasta casi diríamos que Dios es sádico. Podríamos incluso pensar que este Dios es malo. Pero al final acabamos por darnos cuenta de que este Dios sí sabe lo que hace. Hagamos un pequeño pasito atrás para poder entender mejor esta historia de Abraham. Abraham a los 100 años finalmente tuvo el hijo tan esperado, Isaac. Ha creído firmemente y siempre contra toda esperanza Abraham en las promesas de Dios, aunque cuando el tiempo pasaba y las promesas parecían palabras escritas en la arena, que las olas se las pueden llevar. Nos ha mostrado Abraham cómo la fe implica la confianza. Y ahora volvamos a nuestro texto. Dios llama por nombre a Abraham, y sabemos que llamar por nombre a alguien es ya signo de intimidad y de confianza. Es lo que hace Dios con nosotros, nos llama por nombre. Lamentablemente, esta sociedad nos ha acostumbrado ya desde niños a que nos llamemos por apellidos, o peor aún, a que seamos tan solo numeritos, potenciales consumidores, compradores de algo, porque el dinero se ha vuelto la medida de las cosas, ya que todo se puede comprar y todo se puede vender. Pero Dios nos llama por nombre, como llamó por nombre a Abraham. Lo que le pide Dios, decíamos, parece sin sentido. Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Así le dijo Dios a Abraham. ¿Puede acaso un padre hacer esto así nomás, sin que sus entrañas, su corazón, toda su vida, acabe también con su hijo? Pero Abraham obedece, no porque es un padre sin corazón, sino porque confía en Dios. Tiene fe y esperanza en Él. Sabe que Dios le ha prometido algo y sabe que Dios es fiel a su palabra y que la cumplirá. Lleva a su único hijo, a Isaac, al sacrificio, porque sabe que Dios proveerá algún animal que servirá para el sacrificio y su hijo se quedará con vida. ¿Cómo realmente acontece? El monte, una vez más, es lugar de la teofanía, de la revelación de Dios. Y Dios aquí se revela como el Dios revolucionario, que cambia la historia. En aquel entonces, en el Oriente Medio, se hacían sacrificios humanos para ofrecerle a las divinidades. Este texto del Génesis nos muestra cómo Dios es el Dios de la vida, como Él no quiera sacrificios humanos, como Él no quiera la muerte de sus hijos, como también escuchamos en el Salmo de este domingo, cuando proclamamos: mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Abraham confía en el Dios de la vida, y solo en Él. Y cabe preguntarnos entonces este domingo segundo de Cuaresma, escuchando esta historia de Abraham, ¿en quién confiamos nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Pablo sabe bien en quién la ha puesto, en Dios. Por eso en la segunda lectura de hoy, escribiendo a los romanos, puede exclamar a gran voz: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, de hecho, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos da miedo cualquier cosa? ¿Por qué seguimos dudando? El Evangelio de hoy nos permite dar un salto en el Evangelio de Marcos, dejar el primer capítulo y llegar hasta el 9. Ahí podemos ver algunas cosas interesantes. La primera, a Jesús le gusta la compañía. Siempre cuando hay momentos importantes de su vida, nunca Jesús está solo. En este caso se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a una montaña alta con ellos. Otra vez vuelve el tema de la montaña, lugar del encuentro entre Dios y la humanidad.
Sube a una montaña Jesús y ahí se transfigura, cambia de aspecto, o mejor dicho, su aspecto se llena de luz, una luz tan fuerte que hace entrar en confusión a Pedro y a los demás, que después de haber visto a Elías y a Moisés conversar con Jesús, se asustan y por el asombro empiezan a decir: «¡Qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés». Elías representa a los profetas, pero también está directamente ligado a la llegada del Mesías, tan esperado. Y Moisés representa la ley. Profetas y ley son los medios a través de los cuales Dios habló al mundo. Pero ahora acontece algo maravilloso. Aparece la nube. Y la misma nube que en el Antiguo Testamento encontramos como presencia de Dios, ahora aparece en esta escena. Y desde la nube se oye la voz de Dios Padre, quien dice: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Y de pronto Pedro y los demás no vieron más que a Jesús, como para decirnos que ahora Dios habla por medio de Jesús, la palabra definitiva del Padre, quien no viene a abolir lo que Dios dijo a través de los profetas y de la ley, sino que viene a llevar todo esto a su plenitud. Y es por esto que es a Él que tenemos que dirigir nuestra mirada y prestar atención a sus palabras, escucharlo. Muchas veces, como Pedro y los demás discípulos, nos quedamos en la belleza del momento, tantos retiros, tantas jornadas, tantos encuentros. Hasta la reciente visita de Papa Francisco aquí en Perú pueden entrar dentro de esta frase de Pedro: «Qué bien estamos aquí». Pero hay que bajar de la montaña, de la cumbre de las experiencias vividas, para poderlas compartir, para poder anunciar a todos lo que Dios hizo con nosotros. De hecho, si las experiencias no nos llevan a ser discípulos misioneros, no se han vuelto fecundas. Por eso hay que bajar de la montaña con Jesús y tener fe y confianza en Él y solo en Él, para poder seguir siendo, quizás cada día, menos perfectos y más humanos, y anunciar las maravillas que su misericordia ha obrado para con nosotros.